Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola, amado. Dios te bendiga. Indiscutiblemente, el rey David es uno de los héroes bíblicos más admirados y es el favorito de muchos. El niñito que con una piedra mató a un gigante. Hoy te quiero hablar acerca de ese niñito antes de matar al gigante, porque hay una trayectoria que nos lleva a la grandeza. Y David, en la vida de David, lo vemos. Quiero confesarte que cuando yo era un recién convertido, un muchacho joven cristiano, y escuché la historia de David, la leí bíblicamente por primera vez. Había leído y escuchado cuando niño en distintos ámbitos religiosos y en muñequitos. Pero cuando leí la historia de David, después de haber sido convertido, me llamó la atención que decía que David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y me interesó porque yo dije, ¿yo puedo ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios? Me gustaría ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y el Espíritu Santo empezó a ministrarme a través de su palabra. Y esta fue una de las primeras lecciones que me dio acerca de David. Y la quiero compartir contigo. David no se levantó un día y estaba capacitado para matar gigantes. No, hay una trayectoria, hay un historial. Acá en los Estados Unidos, cuando tú vas para un empleo, te piden que le dejes el resumen. El resumen creo que en algunos países suramericanos le llaman el currículum. O sea, un historial de tu vida escolar, tus logros, si tienes talentos, en los lugares que has trabajado, ¿por qué ya no trabajas en ese lugar? ¿Te despidieron? Y si te despidieron, ¿por qué? Todas estas cosas te las preguntan en la entrevista. Y lo interesante es que, aunque Dios no necesita pedirte un currículum, un resumen, en la Biblia dice que David tenía uno. Y que hubieron quienes lo vieron antes de que matara al gigante. Estoy en 1 Samuel capítulo 16. Pero déjame darte un fondo histórico para traerte a la posición en que vamos a entrar. Israel pidió un rey. Israel era gobernado por jueces. Y el juez, el último juez, que era juez, sacerdote y profeta, fue Samuel. Por eso el libro se llama Primera de Samuel. Se debería llamar Primera de David, pero esa es otra predicación. Eso es una opinión y no otra cosa. Amén. Bien. En el libro nos encontramos que Samuel, por mandato de Dios, unge a un hombre llamado Saúl. Pero Saúl, aunque al comienzo era un hombre justo, recto y digno, permitió corrupción en su corazón. Él permitió que la duda y que la prepotencia, le voy a llamar, la arrogancia, gobernaran mucho más allá de tener fe en Dios y de someterse a la voz de su cobertura profética, que era Samuel. Samuel le dijo, no hagas nada hasta que yo no regrese, porque Jehová Dios nos va a dar la victoria. Estaba garantizada de acuerdo a la fe. Pero Saúl se desesperó. Él veía que la gente se desesperaba y se le iba. Y Saúl tomó una posición que no era de él. Él decidió ofrecer el holocausto él mismo. Algo que solamente le era permitido al sacerdote o al profeta. En este caso Samuel era ambos, así que Samuel podía. Pero Saúl no tenía por qué tomar la posición que no le había sido otorgada. Y en eso entró corrupción en su corazón y fue desechado. Él desobedeció a Dios. Léelo después. Es un libro bello, con muchas enseñanzas, mucho poder. Te lo recomiendo encarecidamente. Pero entonces llegamos al hecho de que Saúl es desechado. Y Samuel lo lloraba, porque Samuel de verdad le tenía cariño a Saúl. Y Dios le dice, no me llores más a Saúl, porque yo lo he desechado. Esa es la palabra que Dios usa. Pero he levantado un hombre, de acuerdo a mi corazón. Vas a ir y lo vas a ungir a él. Resulta que cuando Samuel obedece a Dios y va a buscar al hijo de Isaí para ungirlo como el próximo rey, él está buscando un hombre de acuerdo al corazón de Dios.
pero se encuentra con un niño pastorcito. Dios le confirma, ese es. Mientras ustedes ven lo físico, yo, Jehová Dios, veo el corazón. Y este es el niñito. Y Samuel lo unge. Dice la palabra de Dios que cuando Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Cuando Samuel unge a David, dice la palabra que el Espíritu de Dios viene sobre David de aquel día en adelante. Pero Samuel regresa a su lugar y David regresa a pastorear las ovejas de su padre. Sucede en el tiempo que este niño está cuidando las ovejas de su padre, ya ungido, que Saúl empieza a experimentar ataques demoníacos. Dice la Biblia, un espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Lo que yo entiendo, y entiendo por qué Dios lo escribe de esta manera, no es que el Señor envió un espíritu inmundo de parte de Jehová. Él tenía que decirlo de esa manera porque aquellas personas, aquella grey, aquella congregación no iba a entender los decretos y situaciones espirituales que tú y yo entendemos hoy en día porque tenemos el Espíritu Santo. Y lo que Dios dio a entender es que cuando la presencia de Dios se aparta de un individuo, los demonios tienen derecho a atacar a ese individuo. Y creo que dice de parte de Jehová para que el ser humano no le tenga más miedo al diablo que a Jehová. Una. Y dos, porque Dios no permitió que viniera cualquier espíritu, ni todos los espíritus. Cada desobediencia tiene su consecuencia. Y eso yo lo entiendo por leer esta escritura. No es que Dios le envió un espíritu inmundo, es que había un espíritu inmundo tratando de destruir a Saúl, porque era el nuevo rey del pueblo de Dios. Y cuando Saúl se descarría, hay un espíritu que se le permite, de acuerdo a su pecado, entra un espíritu a molestarlo, a perturbarlo, en este caso a poseerlo. Por esa razón, uno de los siervos de Saúl le dijo, Señor mío, ¿por qué no buscamos a alguien que toque el arpa, que toque música, para que cuando vengan estos ataques, le toques y se te calmen los ataques? Esto fue provocado por el Espíritu Santo. Hay personas en el lugar equivocado, porque este hombre era un siervo de un rey poseído, pero estaba en el lugar equivocado, pero Dios lo usó para traer un pensamiento, una semilla que iba a provocar un evento. Saúl le gusta la idea y dice, buscarme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Y dice que había otro criado. Uno de los criados, y esto es lo que yo me imagino, en mi película sucede así, todos los días cuando este criado iba en camino al palacio a servir, pasaba por donde estaba David cuidando sus ovejas y se lo escuchaba tocando el arpa y me aseguro que estaba escuchando las canciones que este muchachito estaba cantando. Me imagino que pasaron unos 2-3 años desde que David fue ungido hasta que David fue llamado al palacio a tocar por Saúl. Pero entonces aquí es donde llegamos a la parte que yo te quiero ministrar, porque David tenía la unción para sacarle los demonios tocando el arpa, tenía la unción para matar al gigante, tenía la unción para matar sus 10,000, Saúl mató sus 1,000, David sus 10,000, pero no llegó ahí de la noche a la mañana. David estaba en el campo, donde Dios lo tenía posicionado. Fue ungido, sin embargo, él no buscó el reinado. Él regresó a la posición que su padre le había asignado y le fue fiel. Dice la palabra de Dios que si le eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. También dice que si tú no eres fiel a lo ajeno, ¿quién te va a dar a ti lo propio? Hablando de Dios, tú asegúrate de cuidar
todos los que están alrededor tuyo y ser de bendición para ellos, aunque no sean tuyos, aunque no seas tú el que esté ganando el beneficio físico, espiritual, económico. Bueno, espiritual no, porque espiritual, si tú le eres fiel a Dios en lo poco y cuidas lo ajeno, Dios te pone sobre mucho y eventualmente te da lo propio. También te quiero ministrar esto, muy importante y muy poderoso. Aquellos siervos de Saúl sabían que Saúl estaba mal, pero no lo abandonaron. Y por cuanto ellos tuvieron lealtad y fidelidad, Dios los usó para rescatar a Saúl de algún modo o manera. David sí le trajo alivio a Saúl. Así que tú no te muevas de tu posición a menos que Dios no te mueva. Muy importante. Esto lo aprendí también de David. Y hoy en día yo soy el pastor de la iglesia, donde el pastor trató de destruirme y trató de robarse el templo. Pero muchas veces me quise ir y Dios no me dejó. Yo no sé qué hubiera pasado si yo me voy, pero no me fui. Y hoy yo soy el pastor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces regresamos a la historia. Saúl dice, búsqueme a alguien que sepa tocar bien. Y este hombre, este siervo, dice, yo he visto a un muchacho, y esta es la descripción que él da, que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. ¡Qué tremendo! Ese es el currículum, ese es el resumen, ese es el historial de aquel niñito que estaba cuidando las ovejas de su padre y tocando el arpa mientras lo hacía. Una buena actitud. Y la gente, si este hombre se dio cuenta, otros también se dieron cuenta. Este niño tenía un testimonio lindo. Y todavía no era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Fíjate qué tremendo. Ya desde niño empezó a manifestar los dones, la presencia, el ungimiento que tenía de parte de Dios. En nuestros días, yo te quiero llevar a nuestros días, ese es el Viejo Testamento. Yo le pregunté, te dije al Señor si yo podía ser un hombre de acuerdo a su corazón. Y lo primero que el Señor me ministró es que sí, porque hoy, en los días que estamos viviendo, cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, el hombre, el verdadero hombre, de acuerdo al corazón de Dios, el Hijo de David, entra en tu corazón. Y entonces ahora empieza a ministrarte, a transformarte, a redarguirte, a instruirte, a enseñarte. Bendito sea el nombre de Jesús. Y este currículum, yo te lo voy a ministrar, pero te lo voy a ministrar al revés. Porque mi experiencia la tuve al revés. David fue ungido y entonces este hombre dice, él sabe tocar. Claro que tenía que empezar que sabe tocar, porque eso es lo que estaban buscando. Pero en mi experiencia, la experiencia de mi vida cristiana y la tuya, lo primero que sucedió es que Jehová estaba conmigo. Te acabo de ministrar. Yo un día, de ser un hippie marihuanero y un pecador, caí en convicción de pecado, me hablaron la palabra, la recibí, abrí mi corazón, hice la oración de fe, y ahora Jehová está conmigo. Jehová está contigo. Dice la Biblia que como poderoso gigante, que Él pelea nuestras batallas, que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, que nunca me dejará ni me desamparará. Jehová está conmigo. Qué tremendo, bendito sea el Señor. Pero ahora hay otro paso. Hay algo que tenía este muchacho que dice que era hermoso. Y aquí es donde yo te quiero ministrar un poquito. En Cuba, yo escuché esto muchas veces cuando era niño creciendo, veían un niñito y decían, ¡ay, qué hermoso! Y hermoso era gordo. No lindo, gordo. Le llamaban hermoso. Yo no me imagino que esa es la definición de David. Yo lo que me imagino es que tenía buena presentación. Anteriormente nos dice que era un muchacho buen mozo, era un niño lindo, rubio, de buen parecer. Pero además de eso, cuando yo leo que era hermoso, yo me imagino que sabía presentarse bien. O sea, él no entraba todo enchacletado, todo tirado, todo jorobado. No, el muchacho parece que tenía gracia física.
Buena presencia. Buena presencia no es necesariamente que tú seas lindo o feo, o linda o fea, o guapa, o alta o esbelta. No. Hermoso. Linda presencia quiere decir que cuando tú entras en un lugar, tú te comportas de acuerdo al lugar donde entraste. Y le añado a eso la próxima definición que dice que era prudente en sus palabras. O sea, él entraba a un lugar o él se presentaba y aunque se presentaba bien, tenía buen porte, buena vestimenta. Me imagino que trataba de estar limpio, de que la ropa iba a decir le macheara, porque así es así, no, pero combinara, la ropa combinara. O sea, vístete de acuerdo a lo que tú quieras representar y cállate. Permite que tu presencia y tu porte te abran más puertas que tus palabras. Porque hay quienes hablan mucho y no dicen nada. Pero hay quienes hablan poco porque solamente hablan cuando tienen algo que decir. Y parece que David tenía esto acerca de sí mismo. Déjame ministrarle esto a las mujeres en las iglesias. Bendito sea el Señor. Yo he estado en iglesias y yo no tengo doctrina de pelo, pantalones, pintura de pantalla. Yo no predico apariencia. La apariencia no te santifica. Es el Espíritu Santo lo que te santifica. Y tu apariencia sí, muchas veces denota o revela el nivel de crecimiento espiritual que tú tienes. Aunque no es siempre. Yo he conocido personas que vienen a la iglesia, mujeres, con la ropa apretada, no porque son impías o están en pecado, es porque no tienen economía, están pasando una crisis emocional, han engordado y no tienen con qué comprarse ropa que les sirva. Yo enseñé en mi iglesia y te lo enseño a ti aquí ahora. Si hay una hermanita en tu iglesia que a ti te molesta cómo ella se viste, no la critiques. Ve, hazte amigo de ella, con tu esposa, con la pastora, y súplenla. Cómprenle ropa apropiada. No la condenen y no la empujen. Todo el mundo que viene a la iglesia viene mal vestido. Cuando yo me convertí, yo solamente tenía una camisa de vestir y un pantalón de vestir. Todo eran jeans y franelas y suéteres y t-shirts bien hippie, no apropiados para la iglesia. Y por lo tanto, yo venía a todos los cultos con la misma camisa blanca y los mismos pantalones negros. Le pusieron los 21 de Roberto. Hasta que un día el Señor me hizo encontrarme con una pastora y me dice, mira acá joven, mira, en mi casa se quedó un misionero de República Dominicana. Y él se fue hace tiempo, pero dejó toda su ropa. Y él tiene así el porte tuyo. Pasa por casa a ver si te sirve la ropa, yo te la voy a regalar. Óyeme, ¿quién te dice? Que yo voy y me quedó la ropa nítida, tiradita. Así que estuve disfrazado de dominicano por unos cuantos meses después de aquello, en lo que Dios bendijo mi vida, me prosperó y empecé a comprar ropa que verdaderamente a mí me gustaba y iba más con mi personalidad. Pero, sí, porque la ropa refleja tu personalidad, quién tú eres. Eso es lo que te hace hermoso a ti. Fíjate, no te pongas el uniforme de una religión. Eso es feo. Permite que Dios te provea tu propio estilo, sano, santificado, nuevo, porque ya no somos del mundo, pero hermoso. Vístete bien. Y yo he visto esto en las iglesias cristianas, donde mujeres están orando para que Dios les consiga un compañero lleno del Espíritu Santo, pero ellas se visten como mujeres mundanas. Y ningún hombre lleno del Espíritu Santo se va a fijar en una mujer que se viste como una mundana. Al hombre de Dios no se le atrae con un escote, se le atrae con un comportamiento. Eso es todo lo que voy a decir. Alguien necesitaba escuchar esto. Así que si estás en una iglesia normal, no de esta que pelo, pantalones, pintura de pantalla, una iglesia real, y tú estás orando por un compañero, no te vistas provocativa, porque ningún hombre de Dios va a responder a eso. Mejor vístete de rectitud, de amor,
de templanza, de adoración y de alabanza. Y permite que el Espíritu Santo cambie no solamente tu vestimenta, cambie tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de vivir. Y el hombre que Dios tiene para ti va a percibir eso. Y eso es lo que lo va a atraer. Porque el hombre de Dios no es atraído por la apariencia, es atraído por el corazón. Así como lo es Dios. Bendito sea el Señor. Alguien necesitaba escuchar eso. Te bendigo. Era hermoso, prudente en sus palabras, y dice que era hombre de guerra. A pesar de que era un niño, tenía actitud de guerrero. Él sabía, ese niñito sabía que él tenía que decirle que no al pecado y que sí a Dios, que tenía que serle fiel a sus padres. Él, me imagino que conocía por lo menos los 10 mandamientos. Eran judíos y eso era el principio de la ley, son los 10 mandamientos. Y este niño era varón de guerra y era un hombre decidido. Él sabía lo que quería y sabía cómo hacerlo. Después nos enteramos que además de eso, era vigoroso y valiente. Porque cuando venía un león o un oso a robarle una de las ovejas de su padre, él, yo creo que él exageró. Un muchachito dijo, lo agarro por las barbas y le quito la oveja y lo mato. Niño al fin. Sí, vamos a entender lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando y de quién lo estamos escuchando. David describió al rey Saúl antes de matar a Goliat y le dijo, cuando tu siervo cuidaba las ovejas de su padre y venía un oso o un león a matar a una de ellas, yo lo agarraba por las barbas y le quitaba la oveja. O sea, lo que él quiso decir no es literal. Lo que él dijo fue, esta es mi actitud. Yo soy hombre de guerra, vigoroso y valiente. Y este gigante va a ser como uno de esos osos y leones. Y en esa descripción decretó varias cosas. Primero que nada, yo era pastor a las ovejas de mi padre. Pero después de esto, yo voy a ser uno de los valientes. Yo voy a ser un guerrero. Este es el llamado. Aquí está la puerta que Dios me abrió para yo pasar desde esta dimensión de servicio a Dios, cuidando las ovejas de mi padre, a entrar a la dimensión de cuidar las ovejas del Padre Celestial. No estoy seguro que David lo entendió intelectualmente, pero entiendo que profetizó. Cuando tu siervo cuidaba las ovejas de su padre y venía un enemigo, yo lo agarraba de las barbas. Y este filisteo que se atreve a retar los escuadrones de Jehová Dios de los ejércitos, el que venga en contra de las ovejas, los escuadrones de Jehová Dios de los ejércitos, de mi Padre Celestial, yo hago lo mismo con él. Y se vistió de unción y de poder. Se vistió de valentía, de vigor. Y bueno, tú sabes la historia. El niñito mató al gigante. Pero ahora terminamos con como empezamos. Dice que después que es valiente, dice que sabe tocar. Sabe tocar. Mira qué lindo. Esto te lo quiero ministrar y esta es una parte bien importante. Lo que le abrió a David la puerta no es que era un hombre ungido por Dios, es que sabía hacer algo bien hecho. Tú ocúpate de que tú sabes hacer algo bien hecho y que todo lo que hagas lo hagas bien hecho. Si es para tocar en la iglesia, estudia, aprende música. Vean, si es para danzar, vea las clases de danza. Aprende a danzar, aprende la cultura, la teoría de lo que es la danza y por qué danzamos. Si vas a tocar el shofar, oye, practica para que te suene bien lindo. Si vas a enseñar, si vas a predicar, si quieres ser pastor, ve a un instituto, ve a una universidad teológica, ve a congresos y cumbres apostólicas, entrénate, aprende. Mira, lee la Biblia. Ya te dije al principio que leyeras Primera de Samuel. Si no la has leído, ¿qué tú estás esperando? Te estoy diciendo dónde puedes leer la Biblia, que te va a bendecir y que es fácil de entender. Hay epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento que son difíciles de entender, son difíciles de leer, de entender, de enseñar y de predicar. Déjasela esa parte a nosotros que tenemos el llamado. Mientras tanto, mira, lee la historia
del rey David. No la película o la novela que pusieron en el canal latino. Lee la historia en la Biblia, Primera de Samuel. Él sabía tocar. Quiere decir que tuvo meses, si no años, practicando. Y Dios lo honró porque él practicaba. Practica predicar, practica enseñar, practica orar. Yo te voy a decir un secreto. Yo tengo culto de oración todos los martes. Lo he tenido por años y años y años. Aleluya. Antes de ir al culto de oración, yo oro. Porque a mí me toca dirigir, llevar el pueblo de Dios, la multitud, al lugar santísimo para alabar a Jehová. Y yo me preparo en oración antes de ir a orar con el pueblo. Hazlo bien. Dice uno de los salmos que lo hagas bien, tañendo con júbilo, pero hazlo bien. Aprende a hacerlo bien. Si eres mecánico, si eres maestro, secular o bíblico, si eres cantante, si trabajas en una fábrica, si eres abogado, médico o enfermero, hazlo bien. Tú no vas a necesitar pelear por una posición si lo haces bien, porque alguien en el lugar correcto, en el momento correcto, se va a acordar y va a decir, yo conozco un hombre o una mujer que sabe hacer eso y que además es prudente de palabras, tiene buena presentación, se atreve a hacer algo, no es vago, tiene vigor, es vigoroso, va a trabajar con ganas y con gusto, es agradable estar alrededor de él y te ganas el favor. El favor de Dios se gana siéndole fiel a lo poquito, a lo que tú tienes, a lo que Dios ha puesto delante de ti para tú hacer. Y aunque tú no tienes que tocar tu propia trompeta, vendrá el día cuando Dios hará que alguien se acuerde de que tú lo haces bien. Y eso es lo que te va a abrir la puerta. Dicho y hecho, buscan a David. David viene al palacio y tiene su primera experiencia de estar en un palacio ministrándole. David le ministraba al rey en vez del rey ministrarle a David. Mira qué tremendo y qué lindo, qué precioso. De ahí, David regresa a su lugar. Porque fue una temporada de preparación para David, para cuando él viniera nuevamente, lo volvemos a ver, que él viene. Lo mandan a llevar un mandado. Él era el niño del mandado. Él no era un guerrero. Tenía el espíritu de guerrero. Aquel hombre lo vio en él, pero todavía no se había manifestado. Y Dios hace que el Padre lo envíe a llevarle unas golosinas a sus hermanos que estaban en la guerra para que David entre al momento, a la situación, a la posición que lo iba a lanzar. David tenía que matar el gigante que estaba amenazando al pueblo de Dios. Sé que le estoy profetizando a alguien. Aquí te estoy instruyendo y espero en Dios que te esté bendiciendo. Pero hasta aquí llegamos. El resumen, el currículum de David. Te lo voy a volver a leer en mi versión, de abajo para arriba. Asegúrate de que tú estás con Jehová. Ya Dios está contigo. Séle fiel a Dios. Preséntate hermoso. Hermoso en tu comportamiento, en tu actitud. El otro día estaba escuchando un pajarraco loco mandando mujeres al infierno, diciéndole, hija del diablo, te va a llevar el diablo, porque tenía supuestamente una falda muy apretada. Yo lo siento mucho. Si a ti una falda apretada te provoca que te llenes de ira y de amargura, tú no eres salvo. El endemoniado eres tú. Sé hermoso. Gánate los inconversos, gánate los que están mal, como a ti te ganaron. Con amor, con cuerdas de amor, con misericordia, con una sonrisa. Atráelos a Cristo, no a golpes. Tú no eres hermoso, tú eres feo. Esa no es manera de predicar a Cristo, y mucho menos de corregir a una persona que ya aceptó al Señor y quizás todavía no ha llegado.
a un entendimiento que sabe Dios cuánto tiempo te tomó a ti llegar. Hermoso, bello, con amor, con una sonrisa, con tacto, hermoso y prudente de tus palabras, porque es más confiable que tú te ganes un alma, porque le caíste bien, eres agradable y por lo tanto quiere visitar la iglesia contigo. Esa alma viene predispuesta a aceptar a Cristo. Y no a que como tú le caes arriba siempre y eres un ogro, esa persona rechaza a Cristo. No, a ti. Es a ti a quien rechaza. Vuelvo y enfatizo. Gánatelos con tu hermosura y con la prudencia de tus palabras. Sé vigoroso. No tomes las cosas de Dios leve. Si tienes ánimo para ver televisión, leer una novela, o ir al cine, o ir al de compra, saca tiempo, ten el vigor para sacar tiempo para leer la palabra y para orar a Dios. En tu vida personal y privada, no solamente en la iglesia. Busca a Dios con vigor en tu vida personal. Y atrévete a servir, atrévete a hablarle a otros de Cristo, atrévete a participar en la iglesia, atrévete a tratar. Mira, entras, tú quieres ser un danzor, una danzora, trata, sé valiente. ¿Sabes por qué hay que ser valiente? Porque a lo mejor te dicen que no, a lo mejor tú te das cuenta que eso no es para ti. Y tú sabes qué, si no es para mí, si no lo hago bien, si no lo voy a hacer en la excelencia que Dios merita, pues este no es mi ministerio, hago otra cosa, mejor soy un mujer en la puerta, o ayudo en la cocina, o vengo a limpiar el templo. Hazlo bien, porque Dios va a honrar tu corazón, sincero, humilde, corazón de siervo, espíritu de siervo, no de servidumbre, de siervo. Hazlo bien. Dios te va a recompensar por lo que hay en tu corazón. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Amado, voy a dejarlo aquí. Tú no te diste cuenta, pero tuve un montón de interrupciones. Parece que hay un fuego cerca y los carros de bomberos pasando y pasando y pasando. Y a cada rato tuve que congelarme y esperar. Así que perdóname si brinqué algo porque eso fue lo que me sucedió. Pero estoy seguro que Dios le habló a alguien. Ya que no le habló, por lo menos le instruyó. Y si te instruyó, si aprendiste algo, pues lo mejor que tienes que aprender es que ve a leer la Biblia tú, Primera de Samuel. Comienza en el capítulo 1 y llégalo hasta el final y yo te garantizo que te va a fascinar. Porque es la historia de nuestros héroes bíblicos. Y de hecho, uno de los más favoritos míos, y estoy seguro que tuyo también. La historia de cómo un pastorcito llegó a ser el rey David. Amén. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Mis amados, hasta aquí mi parte del día de hoy. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.